Vale, perfecto. A todos y a todas muy buenos días. Ya como lo acabo de decir Liz, mi nombre es Sergio Matiz, los va a estar acompañando en estas dos sesiones. Cada sesión va a ser aproximadamente de una hora. En esta primera sesión les voy a contar un poco acerca de el marco conceptual e histórico de los instrumentos derivados. Eh, para esta clase de hoy tengo preparado el marco ya muy introductorio, desde lo básico, abrir posiciones y demás, y vamos a llegar hasta unos ejercicios prácticos de cobertura, de arbitraje y de especulación en estos mercados. Para la próxima sesión vamos a ver la combinación de productos de instrumentos derivados, escúchenme, y por otro lado vamos a hacer un ejercicio práctico en el software de SL Options, ¿vale? Entonces, vale, vamos a empezar. Primero que todo vamos a ver qué es un derivado. Un derivado es un instrumento cuyo valor depende en su valor o en su precio de un activo subyacente. Esto puede entenderse como un bien financiero o no financiero, pero tiene que cumplir una condición de que exista en un mercado, que sea negociable. ¿Esto qué puede ser? Puede ser, como muchos de ustedes sabrán, un activo, como una acción, como un bien o un commodity. Puede ser, ¿qué más? ¿Qué se nos ocurre? El petróleo, puede ser un bono en especial, con diferentes fechas finales, fechas de maduración, ¿vale? Entonces, todos estos, digamos, derivados dependen de este activo y sus términos de negociación o características se enmarcan todo ello en un contrato. Y su transacción final, o sea, sus pagos, van a ser en una fecha futura. Es posible transar estos derivados a través de un mercado o a través de, digámoslo, hechos a la medida bajo el over the counter, bajo OTC, simplemente llamando a tu contraparte, ofreciéndole bonos, acciones, el producto que tú quieras transar y se efectuará un contrato a una fecha futura. Esto en un primer marco es lo que nos pueden dar acerca de una aproximación de lo que es un derivado, ¿vale? Vale, pero muchos de ustedes me dirán, bueno, sobre el subyacente, ¿qué hablaste? ¿Qué dijiste? Bueno, el subyacente puede tener, ya como lo mencioné, ciertas características, las cuales la más importante de ellos es que efectivamente ese negocio se trance en un mercado financiero o incluso local, ¿vale? En un mercado pequeño, siempre y cuando esté organizado. ¿Esto qué significa? Que haya una oferta y una demanda de este producto. No puede haber un derivado en el cual no haya unas ofertas y unas demandas, ya que nadie te va a querer comprar el derivado y porque sea muy difícil valorar estos productos. Los derivados se pueden valorar a través de los precios, a través de las volatilidades también los podemos valorar y en su conjunto todo lo que nos dan estos factores es efectivamente la oferta y la demanda que haya en ellos en los diferentes mercados, ¿vale? Entonces, en primer lugar tenemos los subyacentes financieros, tenemos acciones, bonos, índices, tasas de interés y divisas. Son digamos, los más de moda últimamente. Tenemos por otro lado los commodities, el algodón, café, oro, plata, petróleo eh, y un sinnúmero de commodities más, incluso, como bien muchos de ustedes sabrán, incluso hasta hay uno de panceta de cerdo o tocino. En fin, son muy variados estos productos. Y simplemente vamos a entender por ahora, para afianzar un poco lo explicado en la diapositiva anterior, el producto derivado es, gracias a este subyacente, es un contrato que va a efectuar en una fecha futura de compra y venta de este bien subyacente, ¿vale? Vamos a tenerlo
muy presente por ahora y ya más adelante pues le daremos un poco más de ajustes y ampliación a estas definiciones. Sin embargo, también existen otros productos derivados sobre subyacentes que son en condiciones climáticas, como lo son temperaturas. Como bien sabrán muchos de ustedes también, habrán derivados cuyo subyacente sea, por ejemplo, la temperatura de una ciudad o la temperatura de una región o la cantidad de lluvias que haya en efectivamente un área geográfica en específico. Todo esto ya lo vamos a ver con qué ánimos se construyen estos derivados sobre eh, distintos factores, ¿vale? Por otro lado, también hay otro muy exótico que es sobre catástrofes. Este más que todo se da por las aseguradoras, ya que tú pagas una prima eh, y ellos, al igual, te dan unos pagos hasta que ocurra cierto catástrofe natural. Puede ser un tsunami, un tornado, una tormenta con ciertas características, y evidentemente esto lo hacen ya con un fin que más adelante vamos a ir ampliando, al igual que las definiciones, ¿vale? Bueno, entonces muchos de ustedes se preguntarán si aún no lo saben, cómo surgen estos instrumentos derivados. Vamos a verlo mediante el ejemplo más clásico de todos, que es el ejemplo del productor y el comprador de trigo, ¿vale? Imaginémonos, por un lado, a un productor de trigo y por otro lado, un comprador de trigo que están en un área geográfica en especial. Vamos a suponer que están en los Estados Unidos, en la región central, donde se produce muy abundantemente este bien, ¿vale? Tenemos productor de trigo, el cual tiene sus cosechas, el cual tiene sus plantaciones. ¿Y qué hacen estos personajes? El productor de trigo tiene bajo su frente de negocio, es este, y va al mercado a vender su trigo como cualquier otro parroquiano. Por otro lado tenemos al comprador. En este caso yo puse el ejemplo de la cervecería Modelo, el cual tiene una cerveza de trigo a base de este bien. Necesita este bien para la elaboración de su cerveza, y ambos van a este mercado, ¿no? En este mercado el comprador efectivamente da un importe, un abono, un dinero, y el productor de trigo inmediatamente le entrega el trigo que él desea comprar, ¿vale? A esto vamos a entenderlo como el mercado al contado, o como aquí pueden ver, el mercado spot, ¿vale? Que es el mercado de entrega inmediata, tanto del bien subyacente, que en este caso va a ser el trigo, como del dinero, ¿vale? Entonces, así comienza este ejemplo y ya vamos a ampliarlo un poco más. Sin embargo, ahora vamos a considerar esto, que estos dos personajes tienen unas preocupaciones a largo plazo. Por un lado, hay un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo para el productor de trigo es que haya una caída en los precios de este cereal, y por el lado del comprador de trigo, también le preocupa, por un lado, la subida de este precio, ya que la producción de su bien final depende del trigo y obviamente incurrirán unos costos mucho más altos si el precio de este sube. Y por el lado del productor también, la caída del precio verá afectado, pues obviamente como cualquier empresa, verá afectado su margen de bien y de ganancias, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa aquí? Se halla la solución. ¿Cuál es la solución para esta situación? Llegan a un acuerdo. Este acuerdo va a ser entre estas dos partes, entre el productor y el comprador, y se va a fijar un precio para una cantidad de trigo a una fecha establecida. Vamos a volver de diapositiva para hacerlo un poco más visual. Entonces acá vamos a tener a nuestro comprador de trigo, y a largo plazo le va a preocupar ¿qué? Le va a preocupar que este precio disminuya, ¿no? Entonces estos dos personajes se van a colocar de acuerdo a través de un contrato y van a decir, vale, pues bueno, yo te voy a comprar en un año, en 3 meses, en 6 meses, en la próxima cosecha de trigo, te quiero comprar toda la producción o parte de la producción a un precio que ambos acordemos el día de hoy, ¿vale?
Entonces es como nuestra primera aproximación a cómo surgen estos productos derivados. Todo esto, bien como lo muestra la diapositiva, incurre en una obligación. Todo ello va a pasar sin importar los cambios de los precios. ¿En dónde? En ese mercado. En el mercado spot o el mercado al contado. No importa lo que pase. Si el trigo sube o baja el precio, ellos dos tienen que respetar ese contrato que hicieron a plazo, a futuro. Por tanto, para entrar un poco más en la jerga de este mundo, vamos a decir que estos personajes tienen en verdad una obligación y que el subyacente efectivo, efectivamente, pues, escúchenme, es el trigo, ¿vale? Entonces tienen un contrato forward, un contrato a futuro, a largo plazo, para una compra y venta de un subyacente que es, lo has dicho por tercera vez, efectivamente sí, el trigo, ¿vale? Entonces, así es como se origina a partir de estas necesidades y a partir de estos riesgos, que muchos de ustedes están acá por la gestión de riesgos, es a través de estas preocupaciones por las cuales se comenzaron a gestar esos productos financieros. Vale. ¿Cuál es el uso de estos derivados? Como ya lo he dicho hace unos instantes, el primero de ellos es gestionar los riesgos. Todo esto, tal como lo vimos en el ejemplo del trigo, para eliminar o mermar la exposición a movimientos de precios del activo. ¿De cuál activo? Del subyacente, claro que sí. ¿Para qué más yo puedo usar los derivados? Los derivados también me pueden dar a mí o proveer de patrones de pago sofisticados, los cuales los hace atractivos. Bueno, vamos a centrarnos acá un poco, y es que los patrones de pago sofisticados que ofrecen los derivados muchas veces no los podemos conseguir en los mercados al contado. Vamos a ver por qué, ¿vale? Supongamos que yo quiero un activo que me proporcione un pago entre cierto margen, ¿sí? De caída y de subida. Si sube o baja el precio de este activo, yo quiero tener como un tope en cuanto a mis ganancias o un tope en cuanto a mis pérdidas. Esto lo puedo hacer a través de activos derivados, a través de opciones financieras, y que obviamente no voy a poder conseguir estos en el mercado de acciones o en el mercado de bonos. Los he de tener de combinar, y esto lo vamos a dejar para la sesión que viene, ya que en esto sí necesitamos bastante tiempo, pero necesitamos primero concentrarnos un poco más en las posiciones, en entender bien qué es un derivado y sus propiedades, para que en la próxima sesión podamos ver un poco más cuáles son estos patrones de pago sofisticados que nos dan estos instrumentos. Eso fue un breve ejemplo y vamos a seguir, ¿vale? Tenemos también entonces el uso de los derivados como nuevas oportunidades de inversión. Como lo dije antes, proveen pagos, proveen plazos, proveen muchas veces liquidez en casos de que activos que yo tenga o que estén disponibles o no disponibles en el mercado no me puedan brindar esa oportunidad de inversión. Por otro lado, también tenemos la especulación apalancada, permite especular y sacar provecho. Esto lo vamos a ver en unos ejemplos al final de esta sesión. Los derivados también pueden dar una ventaja bastante grande cuando no tengo suficientes fondos para invertir, y efectivamente esto hace que sean muy atractivos, que sean mercados en los cuales hayan grandes volúmenes de compra y venta de transacciones, bajo los cuales también podemos tener información respecto al futuro de cierto activo en términos, como bien lo dice acá la transparencia, en términos de volatilidad. Para ello, en la práctica es muy común buscar derivados a tipo de interés a largo plazo. Entonces, y vamos con los arbitrajistas. Ellos aseguran un beneficio por las diferencias en qué, en los precios, y ellos tienen la peculiaridad de que no necesitan tocar sus propios fondos para realizar estas operaciones. Ellos aprovechan, por decirlo así, de capitales de otras personas, de terceros, y efectúan estas operaciones
para ello sacar un diferencial un poco pequeño, pero que si se hace o se realiza en forma sistemática pueden generar ganancias pues muy grandes, ¿vale? ¿Cuáles son ahora los derivados más comunes y más negociados en los mercados? En primer lugar, tenemos a los forwards, que son estos contratos a plazo muy parecidos, casi que calcados del ejemplo de el productor y el comprador de trigo. Simplemente es un contrato entre dos partes con ciertas características que acuerden estas dos y sin más, ¿vale? Por ahora lo dejamos así y ya más adelante vamos a entrar en profundidad en los forwards. Por otro lado tenemos a los futuros financieros, los cuales están muy de la mano con los forwards, sin embargo tienen unas características especiales, los cuales lo hacen un derivado o una especie de derivado, un instrumento distinto a los forwards. Sin embargo, tienen que ver muchos, casi que en todas las cátedras de estas materias se presentan juntos para que los asistentes no pierdan como las diferencias entre estos dos. Por otro lado, tenemos las opciones financieras, que son bastante peculiares. Tienen todo un mundo el cual vamos a presentar en la próxima sesión. Desde aquí hago la aclaración, desde la próxima sesión vamos a comenzar con las opciones financieras. Esas opciones vamos a ampliar un poquito las matemáticas, vamos a darle un poco a las mates, ya que vamos a valorar pagos esperados y flujos de caja. Y por otro lado, vamos a ver de una manera un poco rápida los swaps. Esto lo dejamos para las próximas sesiones, los últimos. Y además vamos a hacer un ejercicio ya como bastante real, ¿vale? Todo esto lo dejamos para la próxima sesión, que necesitamos las mates. Perdón, Alonso, voy a ver tu pregunta. A ver. Uy, disculpe un momento, ahora la pregunta de Alonso. A ver. Lo que hacen los brokers y divisas, hasta derivados dicen que trabajan con margen. Bueno, los brokers normalmente trabajan con mercado de contado. Obviamente hay brokers de derivados y de muchos otros productos. Tú puedes sacar o arbitrar a partir de estos diferenciales en efectivamente tanto en el mercado spot o al contado con acciones o divisas intradía, día a día, o también lo puedes hacer con los productos derivados. Digamos que esto sí vale, digamos, para estos dos campos, para estos dos mercados, tanto para el spot, que es el mercado del día a día, para compra entrega inmediata, y también para el mercado de derivados, también puedes sacar provecho. Y ya más adelante te voy a aclarar mucho más tu pregunta porque casualmente tengo un ejemplo de arbitraje con divisas. Entonces va a quedar mucho más clara tu pregunta, Alonso. Mil gracias por preguntar. Vale, vamos a continuar. Y bueno, vamos a alistarnos entonces ya para sumergirnos un poco más en ese mundo de los derivados. Vamos a ver estas requisiciones iniciales y eso es muy importante que manejemos prontamente los conceptos para luego los ejemplos estar un poco más ubicados, ¿vale? Vamos a ver en esta diapositiva qué es tomar una posición. Tomar una posición en cuanto a derivados es simplemente, veámoslo de la manera simple, realizar una transacción, realizar una compra o una venta. Entonces, aquí en esta gráfica pueden observar, acá en el eje de las X tenemos el tiempo y en el eje de las Y tenemos los precios de los activos. Puede ser cualquiera, ¿vale? Entonces, en el periodo 1 voy a comprar. ¿Eso qué es? Una posición larga, una posición compradora, ¿vale? Si yo espero que el activo suba su precio, voy a vender, ¿vale? Esto en contraposición a lo que es una posición corta. Esto es vender, aprovechando que el activo está caro. Aquí puedo hacer hincapié y me voy a tener acá un poco porque puedo vender. ¿Qué puedo vender? Puedo vender algo que tengo como algo que no tengo. Por ejemplo, tengo acciones y aprovecho
que se subió el precio de estas acciones por alguna noticia, algún efecto, lo que sea, y voy a venderlas. Tengo algo, lo vendo y ya está, ¿sí? Pero vamos a ir un poco más allá. Voy a vender algo que no tengo. Y esto, en lo personal, a mí me costó mucho entenderlo. ¿Cómo así que tú no puedes vender, que tú vas a vender, perdón, algo que tú no tienes? Esto en el mundo de los derivados pasa bastante. Tú vas a vender algo, vas a tener una posición corta cuando tú vendas algo. Entonces, vamos a ir nosotros al ejemplo de las acciones. Tú vas a vender acciones que no tienes. Te van a pagar un dinero por esa venta y pasado el tiempo, tú igual vas a tener que entregar esas acciones que vendiste, porque efectivamente las vendiste, tú no te has escapado de esa obligación. Simplemente que tú vas a aprovechar que tiempo después van a estar un poco más baratas y este margen va a ser tu diferencial, el cual te va a reportar unas ganancias. Entonces, tomar las posiciones, dejémoslo en un contexto un poco más coloquial, va a ser simplemente aquí, comprar barato, vender caro, y aquí lo contrario, vendo caro, compro barato. Beneficios por las dos caras sí hay. Sin embargo, vamos a ver que esto en la vida real va a resultar un poco más complejo de lo que se llegue a percibir, ¿vale? Entonces, recordemos posición larga, vamos a tenerlo por ahora en mente como una compra inmediata, y posición corta, venta que inmediata, en el instante de tiempo 1 o en el instante de tiempo 0, o si quieres verlo como el día de hoy. Bueno, entonces vamos a entrar a los contratos forwards y de futuros. ¿Qué son estos contratos forward? De nuevo tengamos en mente el ejemplo del trigo para alimentarnos en esta explicación. Entonces va a ser un acuerdo bilateral. Es importante señalar que es entre dos partes de compra-venta o intercambio. Esto puede ser puede ser los que están un poco inmersos en ese mundo financiero. También pueden pensar que los forwards en cierta forma son repos en una fecha futura de un activo subyacente que hemos visto que es a un precio establecido al momento de formalizar el contrato. Tal como lo señalé en el anterior ejemplo, se formaliza el precio del activo o del derivado o del contrato, se formaliza el día que se firma el contrato, ¿vale? No en la fecha futura, no entre fechas, sino en la fecha de hoy. Eso es muy importante resaltarlo, ya que nos va a permitir entender un poco más las diferencias que hay entre los forwards y los futuros, ¿vale? ¿Qué se acuerda también en ese contrato? No se acuerda solo un precio, también que se acuerda cantidad, calidad, modo de entrega y sitio de entrega, ¿vale? Entonces es como cuando tú tienes un negocio en otro país, tú igual tienes que entregarlo, no sé, qué sé yo, en la frontera o en la ciudad, o la otra parte viene a recogerlo a tu país o a tu ciudad. Una cantidad, evidentemente, es muy importante, la calidad también. Y esto, digamos que nos ayuda a comprender un poco más que no se trata solo de precios, ¿vale? Que evidentemente los precios nos ayudan a tener una idea de cuál es la diferencia entre un derivado o algo que está en este mercado de futuros o de derivados, y por otro lado al mercado al que acudimos día a día, digamos, a comprar el contado. También, ¿qué pasa con esto? Existe una obligación entre las partes. Las partes, obviamente, si hay un contrato, están obligadas a tener unos cumplimientos que van a ser como entre ellos, ¿vale? Y aquí vamos a hacer mucho énfasis en que son instrumentos extrabursátiles. Son instrumentos que se negocian por relaciones de negocios por teléfono, digamos que de manera intrapersonal, no mediante terceros ni a través de instituciones bancarias. Simplemente tú, por ejemplo, descuelgas el teléfono, llamas a tu amigo que te vende, normalmente te vende algo que tú necesitas, acuerdan un precio, unas cantidades, acuerdan un sitio de entrega y al futuro, listo, se entregan digamos lo que
lo que se pactó desde el momento inicial. ¿Cuál es la mecánica de los forwards? Entonces acá, bueno, y de un pequeño ejemplo bajo el cual vamos a comprender mejor lo que he dicho con anterioridad. Vamos a suponer ahora que dos partes fijan un precio hoy de compra y venta de azúcar de $17 en 4 meses. $17, digámoslo, por 10 kilos, ¿vale? Y en 4 meses fijan las condiciones de entrega, fijan absolutamente todas las características que les di en la diapositiva anterior. Al mismo tiempo, eso lo dejé aquí en paralelo, el día de hoy, al mismo tiempo, se cotiza los 10 kilos de azúcar al contado, al mercado spot, a $18, ¿vale? Entonces, simplemente esas dos cosas van a pasar, ¿cuándo? Van a pasar el día de hoy, ¿vale? Entonces, pasado el tiempo, a 4 meses después, ¿qué pasa? Sencillamente, el comprador va a dar el monto pactado y el vendedor sencillamente se va a comprometer a su entrega y todos muy felices. Pero hay algo más allá. Supongamos que en el mercado spot se cotiza a $20 los 10 kilos de azúcar. ¿Qué pasa? Acá hay un diferencial entre los 20 aquí en el mercado y aquí en el precio de emisión del contrato. Entonces, aquí, ¿quién saldría perdiendo? ¿Quién es el perjudicado, digámoslo así, con esa transacción? Evidentemente va a ser el vendedor. El vendedor pudo haber esperado un poco más y vender sus productos eh, unos 4 meses después. Ya veremos con un poco más de detalle que evidentemente no es barato tener productos almacenados. Muchos de ustedes sabrán, bueno, los costos de inventario son altos, en fin, pero para efectos, digamos, prácticos de entender un poco cómo se deben ver estos productos, es necesario ver cómo estas diferencias en los precios pueden, digamos, lo que perjudicar a alguna de las partes. Entonces, bajo esta mecánica, ¿qué se nos puede ocurrir que pase? Pues muchas veces no se, digámoslo, no se cumplían las condiciones aquí pactadas en estos contratos. Muchas veces, supongamos que el vendedor no tenía el producto, digamos que aquí, vamos de nuevo acá, digámoslo que el vendedor no tuviera el azúcar. Si el vendedor no tiene el azúcar, digámoslo porque al tener sus cosechas de caña de azúcar, no sé, tuvo una sequía o algo, en los 4 meses no puede cumplir con su obligación, entonces, ¿qué pasaba? Posiblemente hubiera tenido que ir al mercado, comprarlos a $20 y entregarlos. Muchas veces, primero, no se tenía el suficiente capital para hacer este tipo de cosas y, en segundo lugar, el azúcar que hubiera podido comprar acá de pronto no sería igual al azúcar o a la calidad del azúcar que se hubiera pactado. Esto nos lleva a una serie de inconvenientes con estos contratos. Precisamente, estos contratos o estos derivados, eh, a ver, vamos a verlo acá, son extra bursátiles. No son negociados en ninguna bolsa, son simplemente acuerdos entre dos partes que normalmente se conocen previamente a la ejecución de estos contratos, ¿vale? Entonces, esto es para que nos sirva a modo de que más adelante, cuando veamos el mercado de futuros, tengamos mucho más presentes las diferencias entre ellos, ¿vale? Listo. Ahora sí, vamos a seguir con los mercados de futuros. Vale, la primera cosa que debemos tener en cuenta cuando vamos a hablar de futuros es que no siempre debo poseer el activo subyacente para entregar. Diferencias. Primera diferencia a el contrato forward. Aquí yo tenía que tener el contrato. Estoy comprometido a comprar, tengo que tener el dinero y B, tengo que tener ¿qué? El producto si soy vendedor también. Entonces, en los futuros no siempre debo poseer este activo subyacente para yo abrir una posición. Recordad que es una posición, o comprar o vender, o largo o corto, ¿vale? Hago mucho hincapié en eso porque en verdad va a ser muy necesario y más cuando vayamos a revisar un poco los ejercicios al final de la presentación. Y para la próxima sesión también, igual si quieren la presentación, pueden escribirme a mi correo para repasarlo un poco porque sí, ya vamos a necesitar todo esto
muy bien asentado para entender las opciones, un poco los swaps y hacer los ejercicios, ¿vale? Listo. Entonces, en segundo lugar, son contratos que se negocian en un mercado organizado. Ya tenemos otra diferencia. Recordar, los forwards son que extrabursátiles, son negociados de forma OTC, over the counter. Entonces, estos para los futuros sí existen un mercado, sí existen unas instituciones en las cuales yo puedo ir, ver ofertas y demandas de esos contratos y puedo ver, tengo mucha información acerca de eso, ¿vale? Entonces, ¿qué hay aquí? También es un contrato. También existe una obligación de compra y venta de un activo subyacente, sí, 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 en una fecha futura. Entonces, apartando este primer puntito de que no siempre va a tener el subyacente. Segundo, de que son contratos que se negocian en un mercado. Por ahora tenemos, eh, digamos que esta paridad, que es que sí existe una obligación de compra y venta de un activo subyacente en una fecha futura, ¿vale? Ahora ya vamos a ver un poco más las diferencias. ¿Esto qué es? Contratos estándar. ¿Cómo así? Bueno, los contratos estándar, resulta que, vamos a irnos un poco acá otra vez. Aquí tenemos un acuerdo que ellos dos firmaron. Digamos que el vendedor firmó este acuerdo sabiendo su capacidad de producción de caña de azúcar, perdón, de azúcar refinada, y el comprador de igual manera con sus fondos propios, ¿no? Esto es lo lógico cuando tú vas a comprar o a vender algo, ¿vale? Eh, ¿Qué pasa aquí? mm, para evitar los tipos digámoslo, de riesgos que les transmití en instantes atrás, cuando no se cumplía la calidad, cuando no se cumplía la cantidad muchas veces, a esos mercados organizados se les ocurrió decir, bueno, pues vamos a emitir contratos que sean estándar, que sean iguales para todos, que tengan las mismas cantidades, que tengan las mismas calidades, que tengan los mismos productos. Entonces, aquí pueden existir en los mercados contratos de un mismo activo. Yo sigo con mis ejemplos clásicos con el azúcar, pero con diferentes plazos. 3 meses, un año, 6 meses, 9 meses, ¿sí? Ya las personas que quieran, no, es que yo quiero comprar azúcar a 7 meses y medio. Muy posiblemente no vas a tener en el mercado de futuros un contrato estandarizado con esta fecha. ¿Te toca qué? Hacer un forward, ¿vale? Diferentes plazos, calidades y cantidades. Entonces, depende. Uy, Paola, claro que sí. Al final de la presentación les voy a compartir el correo, ¿vale? Entonces, ¿qué iba? Perdón, me distraje. Con diferentes plazos, calidades y cantidades. Calidades, ¿vale? En esto, supongamos, ya vamos a apartar un poco del tema del trigo, pero supongamos el café colombiano. El café colombiano también tiene unas ciertas calidades, perdón, las cuales son transadas en los diferentes mercados de derivados, de futuros. Entonces, el café premium no es igual al café AA, por ejemplo, de ese tipo de grano. Entonces, o el arábico no va a ser igual a otro tipo, ¿sí? Entonces, va a haber unas discrepancias en cuanto a calidades, pero que también son contempladas dentro de estos contratos de futuros. Igual que las cantidades, podemos hablar de toneladas, podemos hablar de miles de kilos, podemos hablar de 10.000, 11.000, 12.000 kilos, ¿vale? Entonces, ¿qué otra cosa podemos encontrar en estos mercados que nos llame la atención acerca de los futuros y que no encontramos en los forwards? Que aquí existen. Esto es un momento. ¿Puedes repetir tu pregunta, por favor? Mm, si quieres, puedes escribir la pregunta porque la verdad que no te oigo muy bien. Vale. Entonces, mientras tanto con el resto del grupo, vamos a seguir. Eh, disculpa. Vale, no sé qué pasa ahí con la comunicación, pero bueno, igual, vamos a seguir. ¿Qué pasa? También existen garantías al momento de operar en estos mercados, cosa que no pasa en el mercado
bueno, en el mercado no sería muy arriesgado decir eso, en los contratos forwards, ¿vale? Y aquí vamos a ver algo muy especial, que es muy necesario para cuando operemos en opciones, que no es necesaria una contrapartida. Yo, en los contratos de futuros, yo no necesito contactar a nadie para poder abrir una posición, tanto compradora como vendedora, como corta, como larga, o viceversa. No importa la posición, ya que el mercado mismo asume el rol de la contraparte. O sea, el mercado va a ser si yo estoy corto, va a ser mi largo, y si yo estoy largo, va a ser mi corto. Va a ser el mismo mercado. Yo no tengo que transarlo con nadie o conseguir a alguien que quiera comprarme o venderme el contrato que yo quiero, ¿vale? Ya más adelante les voy a explicar con mucho más detalle esto, porque yo sé que no es fácil. Vamos a ver aquí ya más en detalle cómo funciona esto. Entonces vamos a ver la mecánica de los futuros. Vale, en primer lugar tenemos una cámara de compensación, la cual es creada por el mercado mismo, es una institución, es regulada, es altamente fiable, que es la que se va a encargar efectivamente de hacer contraparte para las posiciones en estos mercados. Vamos a ver un diagrama de flujo que armé para que lo veamos como un poco más de, digamos, lo que sea un poco más visual, ¿vale? Entonces, por este lado vamos a tener un vendedor de futuros, vendedor de esos contratos, del bien que ustedes elijan, no nos va a importar mucho cuál es. Vamos a vender. Entonces, vende a la cámara. ¿A quién? A la cámara. Vende al mercado. Vende esos contratos. Tiene mercados tiene contratos, perdón, de futuros y tiene unas cantidades, las va a vender, ¿vale? Sencillamente emite su orden, esta va a la cámara de compensación y ¿qué pasa? No va a pasar nada de este lado. La cámara va a pagar el contrato de estos futuros. Le va a dar su dinero y aquí no hay Hola riesgo ni Maga, de contraparte ni nada, ¿vale? Uy, sondeo. ayer, ayer me llamó, Opa, eso, vamos a ver qué pasa aquí con el audio. no, le dije lo mismo que yo le he dicho, o sea, la universidad todavía está pendiente. Tenemos a un participante que no nos tiene aquí con el audio un poco difícil. Vamos a ver. Vale, vale, vale. Eh, a ver, creo que ya. Vale, no pasa nada. Vale, entonces, vamos a seguir. Uy, ahora sí. Entonces, el vendedor de estos futuros va entonces a vender a la cámara estos contratos. La cámara misma se va a encargar de pagarle la cantidad al precio de esos contratos y el vendedor va a salir satisfecho porque evidentemente no incurrió en unos riesgos de contrapartida y la cámara efectivamente no tuvo tampoco ningún problema en recibir estos contratos, ¿vale? Vamos a ver, primeramente de esta forma, ya en la próxima diapositiva vamos a ver un poco más cómo entramos cuando son commodities, por ejemplo, vamos a ver cómo actúa esta cámara de compensación. Pero primero, denme digamos que el voto de confianza en que esto funcione de esta forma, ¿vale? Entonces, vamos a seguir con el comprador de futuros. Para el comprador de futuros va a ocurrir exactamente lo contrario. Entonces, el que quiere comprar. Entonces, para comprar y qué hacer, hay que pagar. Entonces, va a pagar a la cámara lo que él quiera comprar. Entonces, si supongamos, va a comprar futuros sobre petróleo a cierto precio que se estén negociando a cierto plazo, ¿vale? La cámara, ¿qué va a hacer? Va a recibir su pago y va a decir, vale, pues yo te doy tu contrato, el contrato que tú quieres, ¿vale? Entonces, aquí esos dos personajes, para realizar esta transacción, no se conocieron, no saben quiénes son, pueden estar hasta en puntos distintos del planeta, y la cámara de compensación va a ser la que ejecute, se compromete o garantiza la ejecución de estos contratos sin incurrir en ningún tipo de riesgo, ni de default, ni mucho menos, ¿vale? Veamos un poco más de cerca qué es la cámara de compensación, porque de pronto para muchos es un tema o un concepto nuevo. La cámara de compensación, bien como lo aclaré en el ejemplo, actúa como intermediario entre las dos posiciones que negocian el contrato de futuros. La cámara de compensación también se interpone entre el comprador y el vendedor de un contrato de futuros desde el momento de la apertura del contrato. Cabe decir que, vamos a volver aquí, cuando tú quieras negociar un contrato de futuros, al momento de abrir una posición,
vendedora, compradora, insisto, va a insistirlo hasta la próxima sesión, larga o corta, no vas a tener que pagar nada. En el instante de tiempo cero, no vas a tener que pagar nada, al igual que en el contrato forward. Ustedes acuerdan, es una entrega y de dinero o de bien en el futuro, más en el día de hoy, ninguna parte tiene por qué entregar nada. Exactamente igual pasa con esto. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque cuando veamos los payoff de estos activos, vamos a ver que evidentemente tenemos unas repercusiones en nuestro flujo de caja gracias a eso, gracias a estas mecánicas de estos mercados. Dicho esto, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es garantizar que en la fecha acordada el comprador recibirá la mercancía al precio pactado y que el vendedor también reciba el pago acordado. O sea, garantiza que la operación se ejecute para ambas partes. También existen garantías al operar en estos mercados. ¿Las garantías cuáles son? Las garantías pueden ser que la cámara, en muchos, por no decirlo en todos, exige cantidades antes previas a que tú abras una posición para asegurar de que ella tampoco va a perder. Esto sí es como el clásico, eh, el banco nunca pierde, podemos verlo como esto. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero ver una posición, a volverme aquí a la gráfica, si yo quiero ver una posición, digamos que de compra de futuros, evidentemente yo tengo que pagar un dinero por un contrato, ¿no? Pero previo a eso, para que se ejecute esto, digamos que sin el riesgo, tampoco que se vea incurrida la cámara, ella me va a pedir a mí ¿qué? Un depósito de garantías. Me va a pedir un monto en efectivo que ella misma va a guardar en caso tal de que, digámoslo, me quede sin fondos a lo largo de la negociación o para asegurarse que efectivamente yo no me vaya como a ir sin pagar, por decirlo así. Ellos también se tienen que asegurar de esos riesgos. Sencillamente que la cámara de compensación hace mucho más fácil el trabajo de intermediación y hace que el mercado sea mucho más líquido, que haya muchos compradores y vendedores. O sea, es una formalización en cuanto a mercado de los contratos forward, podemos decirlo así, ¿vale? Vale. Entonces, tenemos acá algunas características. Entonces, vamos a decir que la primera es que los contratos futuros se liquidan diariamente. Entonces, también en lo personal me costó un poco entender este concepto de que se liquiden diariamente, pero ya en la próxima diapositiva se los voy a explicar. Entonces, por tanto, al final del día tiene coste cero. Entonces, esto para muchos de pronto les va a rebotar un poco, y es que efectivamente un contrato de futuros al final del día, al cierre de los mercados, va a tener coste cero. ¿Por qué? Porque se liquidan diariamente. Se pagan las posiciones, digamos, los flujos de caja que sean positivos, se pagan, y los que son negativos se extraen de las cuentas de los vendedores o de los compradores, ¿vale? Ya más adelante vamos a ver un ejemplito para hacerlo un poco más entendible. En segundo lugar, al ser estándar son mucho más atractivos, ya que es mucho más fácil negociarlos en el mercado. Efectivamente, en el caso de que si yo hago un contrato forward, incurro en el riesgo efectivamente o de que en medio de la fecha de cumplimiento me quede sin dinero o me quede sin producto. Entonces, es muy difícil encontrar a alguien que me quiera comprar ese contrato o esa obligación, mientras que están los contratos de futuros o en los mercados de futuros, al ser efectivamente, valga la redundancia, mercados, pues es mucho más fácil que alguien se haga cargo de eso o transarlos, al igual que una acción, al igual que un bono. Efectivamente, son instrumentos financieros que también cotizan. Finalmente también existe una cámara de compensación, ya la vemos, ya la vimos, y las operaciones son liquidadas compensadas diariamente. Eso es lo que les quise decir hace un momento, de que al final del día, viendo los movimientos en el mercado de futuros, que esos movimientos, el acote, son todos los mercados, los mercados de futuros, al tener subyacentes en ellos, todos estos precios de estos derivados son también determinados en todo su porcentaje, por no decir la mayoría, por los mercados al contado. Ejemplo, si yo tengo futuros sobre petróleo, efectivamente el precio sobre los futuros de petróleo va a estar altamente ligado al precio al contado del petróleo, ¿vale? Entonces, quería hacer como énfasis en esto porque a veces no lo contemplamos. ¿Qué más pasa?
tiene como característica especial de que se pueden cancelar las posiciones sin llegar a tener que entregar dinero o subyacente en la fecha final. Todo ello gracias a esta famosa compensación diaria. Por ejemplo, si yo abro una posición larga, una posición de compra en el mercado de futuros, la puedo cancelar, la puedo hacer cero con una posición corta, ¿vale? Con una venta y viceversa. Si yo vendo y compro, se cancela mi posición siempre y cuando sea en la misma medida de una de la otra, ¿vale? Entonces por eso acá hay un signo negativo positivo y arriba hay un positivo negativo, ¿vale? Tienen que ser cero, se tienen que compensar para yo cerrar mi posición. Vamos a ver ahora este ejemplo que ideé para ver esto un poco más de cerca y es cómo se liquida diariamente. Vamos a suponer el siguiente ejemplo. Se realiza una posición larga, insisto, compra, en un contrato de futuro sobre la acción de Apple. Se compra a $18 y al final del periodo la acción se valoriza a un precio de 20. Mientras tanto, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es esta liquidación diaria? Entonces, yo supuse que compraba esta acción cuando el 1 de enero de este año. Y el final del periodo lo llamé T. Puede ser, no sé, un mes, 2 meses, 3 meses, dependiendo de las características del contrato, pero que para este ejemplo no nos importa mucho. Nos importa es ver qué pasa aquí. Tengo un precio de 18, por tanto la pérdida o ganancia diaria no va a ser cero, no va a haber, ¿sí? Esto es simplemente la compra, pero al día 2 sí va a pasar algo. Al día 2 supongamos que el precio de los futuros de Apple se van a cotizar a $17.70, lo cual a mi posición le va a generar una pérdida de ¿cuánto? De 30 centavos, ¿vale? Supongamos que al tercer día también, igual, ¿qué pasa? Baja un poco más la acción. ¿Cuánto habré perdido? 50, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? La liquidación diaria es sencillamente decir, si tú compraste a 18, vamos a quitar diariamente lo que pierdas o ganes en el mercado. Entonces, ¿se acuerdan que les conté que tú tenías que abrir una cuenta y esta cuenta funcionaba como una garantía? Vale, pues todo te lo van a quitar de aquella cuenta. Todas las sensibilidades de los precios van a ser compensadas, o sea, el mercado te las va a compensar o te va a quitar a través de ese depósito de garantías que tú te sometiste al abrir tu posición en estos mercados. Entonces, sigamos con el ejemplo. ¿Qué pasa? Pasó de 17,50 y al otro día se cotizó en cuánto? En 17,90. Bueno, tuve una ganancia de 40, ¿vale? Entonces, ¿cómo vemos esto de una forma un poco más racional? Vamos a verlo acá. En esta pérdida bruta vamos a ver cuánto ganamos o perdimos, pero de forma acumulada. Entonces el primer día, evidentemente, perdimos 30 céntimos o centavos. Al segundo día, 30 más 50 nos dan 80. Y aquí ganamos 40, entonces nos quedamos en menos 40. Así más o menos se entiende la dinámica. Entonces, eso es lo que, estas pérdidas brutas, día a día, por ejemplo, vamos a ver, si aquí yo ya tengo 80 que me quitan de mi depósito de garantías, al próximo día la acción al repuntarse en 0,40 por acción, me van a servir para compensar un poco lo que perdí en las sesiones anteriores. Entonces todo ello se hace de una forma diaria, cosa que no pasa en los mercados, en los derivados de características forward. Entonces, aquí, claro, de una forma un poco más coloquial, para que quiera igual revisarse este ejemplo de una forma un poco más detallada, yo sé que el tiempo no es mucho, pero entonces si se pierde por día, la cámara te descuenta. En caso contrario, la cámara te va a abonar. Y esto que nos da también como para entender que el vencimiento no es tan importante, porque al igual, ¿se acuerdan que yo les conté al principio de que cuando negociamos en mercados de futuros no era necesario tener el activo? Precisamente. Vamos a verlo acá atrás. No, mentiras. Vamos adelante, lo siento, lo siento. Vamos adelante, vamos a ver de qué les hablo. Entonces, sencillamente eso que nos hace ver, digamos que empíricamente se ha demostrado que en el 98% de los casos que se abren posiciones en futuros, nunca se llega hasta el plazo de entrega. Siempre se abren o se cierran las posiciones antes de los plazos establecidos, de los contratos. Entonces, vamos a ver ahora sí
¿Qué es abrir y cerrar la posición? Vamos a suponer de nuevo 3 días. 3 días de transacción, de compra y venta, de apertura de mercado. Aquí tenemos la cámara de compensación. Aquí tenemos a 3 sujetos. Tenemos a A, a B y a D. A este lado de la pantalla vemos los volúmenes de negociación y acá lo que nos interesa también, las posiciones abiertas, ¿vale? Entonces, ¿qué vemos en el día 1? En el día 1 vemos que A, el personaje A, compra 10 contratos de futuros de algo y B, los vende. Entonces, aquí vemos que hay un volumen de negociación de ¿qué? De 10 contratos. Son los mismos contratos de compra y venta. Entonces, hay un volumen de 10, ¿vale? ¿Cuántas posiciones abiertas hay en el mercado? Tengo 10 también. 10 compras y ventas me hacen las posiciones abiertas, ¿vale? Segundo día. Segundo día pasa que B también va a comprar 10. ¿Qué pasa con B? Podemos ver que B cerró la posición. ¿Cómo vemos eso? El primer día B estuvo corto. Vladimir, discúlpame, vamos a ver. En la diapositiva anterior, seguramente sí, tienes toda la razón. Una rata mía, sí, seguramente al copiar el PowerPoint se me fue, pero sí tienes toda la razón, sería menos 20, sería menos 0.20, ¿vale? Entonces, igual para los que quieran la presentación, recordar esa rata mía en cuanto a la estructura de esta liquidación diaria. Vale, entonces seguimos acá. Entonces acá podemos ver que B cerró su posición. B abrió la posición vendiendo. Abrió la posición corto. Y el segundo día B cerró la posición comprando. ¿Se acuerdan que era opuesto? Tenías que hacer lo opuesto para cerrar. O sea, B ya no participa en el mercado. Ya B, digamos lo que se desapareció. Ya los contratos que B vendió, ya él mismo, digamos lo que emite la compra de estos mismos 10 contratos del mismo subyacente para ya irse a casita tranquilo con sus ganancias y con sus pérdidas. Eso no tiene ningún otro, no recae en nada más. Pero también, ¿qué pasa en este segundo día? En este segundo día, el personaje D aparece y también va a vender 10, ¿vale? Entonces vamos a ver. El volumen de negociación también va a ser de 10 contratos. Se compraron y se vendieron 10. Y las posiciones abiertas siguen siendo 10. A tiene 10 y D tiene 10. Recordar que B ya no participa en el mercado, ¿vale? En el día 3, ¿qué pasa? D va a comprar 3. No va a cerrar posición de todo lo que, digámoslo, de su posición inicial, pero sí se va a cerrar en 3 contratos. Entonces va a cerrar, de estos 10 contratos que comenzó vendiendo, va a cerrar 3. Y por acá también tenemos a A. A también va a vender 3. Entonces, A también va a cerrar la posición de 3 contratos. Al haber compra y venta, el volumen en 3, el volumen va a ser efectivamente de 3. Y en las posiciones abiertas, de igual manera, entonces, ¿qué teníamos? 10 menos 3 por acá, 7, ¿no? Y también D también va a quedar con 7. Entonces, por tanto, ambos tienen posiciones. A de comprar tiene 7 contratos todavía vivos o posiciones abiertas. Y por otro lado, D todavía tiene posiciones abiertas de venta en 7 contratos, ¿vale? Entonces, más o menos es lo que nos quiere decir este tema de las posiciones abiertas y cómo podemos entender un poco más de que no se suele llegar al vencimiento de los plazos de estos contratos, ya que en cualquier instante del tiempo, gracias a la liquidación diaria, yo puedo salirme del mercado de derivados con mis pérdidas o con mis ganancias. Todo ello diariamente, ¿vale? Listo, entonces vamos a hacer una comparativa. Les pido un poco más de paciencia, vamos a ir rápidamente a los ejemplos. Por favor, denme un par de minutos más de su atención. Entonces vamos a ver acá los forwards versus los futuros. Entonces, primero, recordar, no siempre debo poseer el activo subyacente para entregar. Ya hemos visto por qué. Son contratos que se negocian en un mercado organizado en los que existe la obligación. Eso es básicamente como un recorderis de ver las diferencias entre eso, ¿vale? Y vamos a ir rápidamente acá como les prometí, a los ejemplos prácticos. Tenemos el primer ejemplo. Para
Me disculparán que no recuerdo el nombre de la primera persona que me preguntó por las divisas. Aquí, este es el ejemplo del que te hablaba. Entonces vamos a ver cómo se realizan estos spreads o estos márgenes, ¿vale? Entonces, tenemos un primer caso en el cual tenemos un especulador estadounidense que en febrero piensa que la libra esterlina se fortalecerá en relación con el dólar de Estados Unidos durante los próximos 2 meses y está preparado para respaldar esta corazonada que él tiene invirtiendo $20.000, ¿vale? Entonces, tenemos a alguien que cree que se va a fortalecer la libra esterlina en los próximos 2 meses y tiene una inversión inicial de $20.000, ¿vale? ¿Qué datos nos da el ejercicio? Nos dice, el tipo de cambio actual es de 1.5470 dólares por libra y aquí lo dejen todo en negritas. Lo más importante es que el precio de futuros de abril, 2 meses después, es de 1.5410 dólares por libra, ¿vale? Entonces, aquí vemos una característica de los contratos de futuros y es que, mira, cada contrato de futuro es para la compra de 62.500 libras esterlinas. Evidentemente, nuestro inversor no tiene esta cantidad, pero con estos 20.000 puede comprar contratos de futuros, ya que el depósito de garantías inicial requerido es de $5.000 por contrato. Entonces, sin necesidad de tener mucho capital, podrá ganar o perder todo lo inherente a este contrato si llega al final del vencimiento, ¿vale? Entonces ya lo veremos igual con los numeritos. También nos da una información. Es necesario para calcular, como productos comparativos, los beneficios de dos estrategias alternativas para usar los 20.000 para especular. Entonces ya vamos a ver. La primera de ellas es que en el mercado de spot y la segunda de esas estrategias pues en el mercado de futuros. Cuando en 2 meses el tipo de cambio es de 1,6 dólares por libra, ¿vale? Listo. Entonces vamos a ver aquí qué es lo que pasa con estos dos mercados, con el mercado spot y de futuros. Entonces tenemos en el caso en el que el tipo de cambio es de 1.6 dólares sobre libra, tenemos sencillamente me voy al mercado spot, compro $20.000 en libras, esto es lo que me queda, 12.928,24 libras, oiga que se me fue una B, perdónenme, y pasados los 2 meses vendo las libras. Entonces hago el diferencial, el split, entre lo que tengo al futuro menos presente, por mi inversión y me da un margen de $685 en el mercado ¿qué? En el mercado spot. Por tanto, la rentabilidad de mi operación, ¿cuál será? Será de 3.4%. Todos felices y nos vamos a dormir. Pues vamos a ver ahora qué es lo que pasa en el mercado de futuros. Vamos a comprar los contratos de futuros sobre este subyacente, que van a ser 4. Entonces, por si alguien de pronto no se aclaró muy bien, vamos a volvernos. Recordar que el depósito de garantías inicial requerido de $5.000 por contrato. Entonces, dicho eso, puedo comprar 4 contratos con un tamaño de 62.500 libras, ¿vale? Y igualmente se me fue acá la B de Gran Bretaña, Great British Pounds. Y bueno, pasados los 2 meses, deja cumplir el plazo de los futuros. O sea, no va a cerrar la posición antes ni después, sino que efectivamente nuestro inversor va a decir, vale, pues voy a esperar el plazo, los 2 meses del contrato, no voy a cerrar posición y vamos a ver la ganancia de este inversor. 4, porque son 4 contratos los que yo compré por 62.500 libras, que es el tamaño de mi contrato. ¿Esto qué me da? Esto me da $14.750 con una inversión de ¿qué? De 20.000. Aquí voy a detenerme un poco porque esto es una ventaja de los mercados de derivados. Los mercados de derivados poseen un gran poder de apalancamiento, tal como les conté al principio. Entonces esto con 20.000 puedo hacerme una rentabilidad de la operación de 73.75. Claro, tú no tienes eso, pero tú puedes comprar contratos que te cuestan con su depósito de garantía $5.000 y el tamaño de ese contrato tú igual no lo tienes que tener. Esta es la ventaja de los futuros. Tú puedes, si lo recuerdas, por aquí, no siempre debo poseer el activo subyacente para entregar, ya que como en este caso yo hice una compra, yo no tengo que entregar nada, entonces sencillamente yo como inversor, al ver
que puedo aprovecharme de esta discrepancia en los precios, pues sencillamente me ocurrirá un efecto contrario, al igual de una gran magnitud en caso de eso es, el costo es el valor de la garantía, si se puede decir así. Eso es lo que va a coger el mercado o la cámara de compensación por el estado de pérdidas y ganancias diarias. Entonces, esta va a ser como el diferencial a lo largo de esos 2 meses. Recordar la liquidación diaria de futuros, ¿no? Entonces, a lo largo de estos 2 meses, nuestro inversor se queda con $14.750, ya que el tamaño por contrato es de 62.500 libras, ¿vale? Entonces, no puedo perder más de 5.000 por contrato. Sí, de hecho sí puedes perderlo. Muchas veces, ¿qué pasa? Hay gente, como les contaba, les gusta mucho ser neutral al riesgo, tienen este tipo de aversión, eh, y puedes seguir apostando. Eso es como cuando tú vas a un casino, pierdes todo, pero puedes pedir un poco más. Hay cámaras de compensación que permiten esto, otras sencillamente te cierran la posición y te hundiste. Ya si no tienes los 5.000, efectivamente no importa porque gracias a la liquidación diaria podemos no deberle a nadie, sino, pues bueno, si perdí mis 5.000, pues los perdí y no pasa nada. Y lo que les digo, no es muy común llegar al tiempo de tener que entregar todas estas sumas de dinero o de subyacente, ¿vale? Es precisamente por eso. Caso contrario, sucedería, Vladimir, si tuviéramos una pérdida, supongamos, no lo tengo acá, pero vamos a suponerlo ya que me gusta que me preguntes, a suponer que el precio final no va a ser de 1.6, sino va a ser inferior a 1.5, supongamos que va a ser 1.4. Efectivamente, este margen sería negativo y si se dejara perder el plazo, si se dejara cumplir el plazo, evidentemente nuestro inversor perdería bastante dinero. Entonces esto es lo que me permite los mercados de futuros o de derivados. O me permiten de un día a otro ganar demasiado dinero o me permiten de un día a otro perder mucho dinero, ¿vale? Vamos a seguir con el próximo ejemplo. Pasó. Ay, arbitraje. Vamos a arbitraje. Entonces este es un poco más light, por decirlo así. Solo que el primero me gusta que sea un poco más, digámoslo, con historia para que nos ubiquemos. En este vamos a tener simplemente los datos, ¿vale? Entonces vamos a poner hoy el precio spot de un barril de petróleo de $19, el precio futuro del futuro sobre petróleo es de $25. Vamos a suponer también que la tasa de interés anual es de 5% y que los costos por almacenaje son del 2% al año. ¿Vale? Entonces vamos a armar una estrategia de arbitraje con estos datos. ¿Cuál es mi estrategia? Vale. En un primer momento voy a comprar, para efectos de las mates, un barril de petróleo en el mercado spot. Para ello tengo que pedir prestado, ¿no? Que no me da miedo gastarme mis recursos. Entonces, tenemos aquí lista la ecuación, entonces vamos a suponer una tasa de interés continua. Entonces vamos a decir que tenemos 19, que es el precio del subyacente, o sea, el barril de petróleo, elevado a la 0.05, que es lo que yo voy a pedir prestado, más los costos de almacenaje por un periodo que va a ser un año, lo cual me va a dar efectivamente 20,38 dólares, ¿vale? Al mismo tiempo, vamos a abrir una posición corta en el mercado de futuros, o sea, vamos a vender. Nos van a entregar el dinero el día de hoy o en la compensación diaria vamos a ir recibiendo los flujos en cuanto a las diferencias en los precios del crudo y vamos a ver qué pasa. Vamos a dejar vencer el plazo del contrato y recibo 25, ya que vendí, vamos a entregar lo que compramos, que fue el barril de petróleo, pagamos nuestra deuda y nos quedamos con la diferencia. Entonces me quedo con el spread, que es mi ganancia. Esto es un ejemplo muy de juguete, muy intuyente para aquellos que de pronto no conocían un poco de esto. Entonces básicamente, ¿qué hice? Compré algo barato a 20,38, lo vendí caro tiempo después, ¿vale? Obviamente incurrí en unos gastos de deuda que contemplé acá y en unos gastos, en unos costos por almacenaje que obviamente los contemplé en mi estrategia, pero que de igual manera me reportan utilidad al momento de hacer la operación, ¿vale? Entonces esto más o menos se trata por arbitraje.
Entonces vamos a ir a nuestro último ejemplo, que eso sí que es mucho más intuyente, que es el de pronto por el cual muchos de ustedes están acá presentes el día de hoy, y va a ser por cobertura. Entonces la cobertura, ya como lo sabemos, es para mitigar los riesgos, ¿vale? En nuestra sesión dentro de 8 días vamos a centrarnos un poco más ya en opciones y en swaps, tal como lo he dicho, pero también los ejercicios prácticos van a ser solo de cobertura, ¿vale? Entonces, vamos a suponer rápidamente, hoy, 15 de mayo, un productor de petróleo acaba de negociar un contrato para vender 1 millón de barriles de crudo. Se ha acordado que el precio que se aplicará en el contrato es el precio de mercado el 15 de agosto. O sea, no vamos a pactar, simplemente no vamos a fijar un precio, pero sí pactamos que el día 15 de agosto vamos a negociar al precio de ese día, a un precio futuro, un precio que no sabemos, por tanto hay incertidumbre, por tanto hay riesgo, ¿vale? Entonces, supongamos que el 15 de mayo el precio del contado es de $80 por barril y el precio de los futuros de crudo por tamaño de contrato son 1.000 barriles para entrega en agosto es de $79 el barril. Tenemos también una tasa de interés efectiva anual del 5% y vamos a suponer por último de que llegados estos meses el barril de petróleo se ubica a los $75 por barril, ¿vale? ¿Cuál va a ser mi estrategia entonces? Necesito cubrir de este riesgo. Entonces vamos a combinar posiciones en mercado spot al contado y de futuros, pero de forma opuesta. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo estoy largo en el mercado spot, voy a cubrirme con futuros corto y viceversa, ¿vale? Esa es la primera aproximación de lo que debemos saber en cuanto a las coberturas. Entonces, seguimos. Si soy productor, evidentemente este ejemplo no lo indica, me preocupa a mí que el precio del crudo baje. Por tanto, haré una posición corta, o sea, venderé en futuros, recordemos la gráfica, vender cuando el precio está alto, con un vencimiento igual o mayor al 15 de agosto. Recordar que no nos importa mucho a veces que la fecha sea menor o mayor perdón, igual o mayor a la que queremos o a la que deseamos, ya que puedo hacerlo diariamente puedo cerrar mi posición. En el caso de que el contrato el 15 de agosto sea de 75, como lo indica el ejemplo, recibiré el diferencial de las liquidaciones diarias en positivo, el cual, dependiendo de los contratos comprados, podrá reducir considerablemente el riesgo del contrato inicial. Entonces, aquí aquí ya termina la presentación, pero sin embargo vamos a dejar un par de preguntas abiertas, las cuales primero, ¿cuál piensan ustedes que sería la posición en cuanto a si tengo 1 millón de barriles de crudo, cuánto debo negociar? Esto es una pregunta muy ligada a la gestión de riesgos, ya que yo no puedo cubrirme en un 100% porque pues no sería mucho. Y por otro lado, bueno, ¿cuál es la cantidad de contratos óptima que yo puedo negociar? Y claro que sí, Alonso, con mucho gusto me puedes escribir a mi correo, te lo voy a pasar en la próxima diapositiva para que se queden con la presentación y, pues puedan trabajar en ella para nuestra próxima sesión, ¿vale? Entonces les dejo con ese par de preguntas para la próxima sesión para que de pronto puedan de pronto estudiar, apoyarse en esto. Para el que quiera, para el curioso, yo en mi clase de derivados financieros aquí en la Universidad del País Vasco, tuve la oportunidad de compartir con grandes profesores, el cual también me dejaron un material valioso para el que también lo quiera, también me puede escribir al correo y con mucho gusto se lo compartiré, ¿vale? Recordar que para la próxima sesión vamos a estar muy pilos con las matemáticas, ya que vamos a hacer estrategias dinámicas, estáticas, veremos algo de árboles binomiales, entonces pues espero que estemos muy bien desayunados para afrontar la próxima sesión, ¿vale? Entonces, pues aquí les dejo mi correo, les deseo el mejor de los días y muchas gracias a todos los participantes, ¿vale?